Hola, es un placer para mí estar compartiéndote este tema que va a alentar nuestras vidas como lo es toda la palabra de Dios. Creemos en medio de la crisis. Poder decir que creemos cuando tenemos algo tangible es mucho más fácil, pero cuando tenemos que creer en la incertidumbre, en diferentes cosas, realmente es tener fe. Hoy quiero compartirte que un tema donde vamos a entender que Dios es especialista en acomodar situaciones y que aunque sea difícil, como dice el programa, difícil de creer, no es imposible. Es necesario que para que nosotros creamos tenemos que conocer la palabra de Dios. Y yo quiero leerte Primera de Reyes capítulo 17, verso número 1. Se me toca leerte el verso 1 nada más. Y bueno, explicarte lo demás. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Bueno, aquí miramos una provisión milagrosa de parte de Dios. Imagínate que se le dice al profeta: vete, tú mismo profetizas que no va a haber lluvia y ahora vas a irte para que seas guardado y no te preocupes porque ahí te van a llevar los cuervos, dice, de comer. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En medio de una crisis él había escuchado la voz de Dios y Dios le dijo: sabes una cosa, no te preocupes, tú vas a estar seguro aunque no haya nada. Y ahí humildemente le traían pan y carne en la mañana y en la tarde. Pero bueno, no queda ahí, sino dice el verso número 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete, dice, escucha bien, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de Sidón, de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: y vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová llegue a llover sobre la faz de la tierra. Podemos entender aquí, o podemos ver, que las promesas de Dios son fieles, porque Dios es fiel. Cuando se le acaba el agua en el arroyo, el Señor lo mueve del lugar y le dice: vete a Sarepta y mora allí. Ahí he dado la orden. En medio de la crisis nosotros tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer en las promesas de Dios y tenemos que creer que Dios es fiel. Porque Dios envía al profeta a Sarepta de Sidón y encuentra, así como Dios se lo dijo, a una mujer viuda. Y sabes, Dios cumple sus promesas por la naturaleza santa de Dios. Dios no va a mentir, Él no va a quedar mal, Él no engaña, no crea falsas expectativas. Así es que tú puedes confiar en Él con todo tu corazón. Las promesas de Dios se van a realizar siempre y van a completarse con la obediencia del ser humano. Porque ¿qué hubiera pasado si el profeta se queda y no se va al arroyo? El Señor le dijo: vete al arroyo y ahí voy a enviarte de comer. Entonces él se va, pero después el Señor le da la orden y ahora le dice: vete del arroyo y te vas a Sarepta de Sidón. Entonces las promesas de Dios van relacionadas, van ligadas con la obediencia del ser humano. Entonces Dios siempre tiene planeado un milagro que requiere obediencia y una acción obediente del profeta y también de la viuda. Ambos oyeron la voz de Dios y ambos fueron
bendecidos en medio de la crisis. Yo te desafío a que tú desafíes o te retes tu fe a obedecer a Dios. Es posible tal vez vencer los temores. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo, el miedo trae frustración y trae alejamiento de Dios. Dice la escritura en donde te leí, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas ahora un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solo tengo un puñito de harina y un poco de aceite, y sabes, solamente voy a recoger esta leña para hacerme el pan y dejarme morir con mi hijo. En medio de la escasez, el Señor hace un milagro, un milagro. ¿Por qué? Porque esta mujer lo que esperaba era la muerte de ella y de su hijo. Ella solo estaba pensando en lo poco que tenía. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos enfrascamos o nos metemos solamente en lo poco que tenemos a nuestro alrededor? Dejamos de poner la mirada en el Dios Todopoderoso, en el sustentador de todas las cosas. Cuando nosotros tenemos miedo, el miedo nos roba la fuerza, nos roba el entusiasmo, nos roba la confianza, empiezas a escuchar muchísimas cosas y eso impide que nosotros creamos. La crisis nos absorbe, la crisis nos envuelve y dejamos de confiar en las promesas de Dios. Entonces el temor nos aleja del poder de Dios. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe es la certeza de que Dios va a hacer en medio de cualquier cosa. El miedo y la incredulidad, van a traer la certeza de la catástrofe, pero la fe va a traerte la certeza de que Dios va a actuar de una manera poderosa. Y la voluntad de Dios es siempre reemplazar el temor por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Elías le dijo, no tengas miedo, tranquila mujer, tranquila, yo sé lo que está pasando, no tengas, sí, haz lo que tú dices, pero primero hazme a mí primero. Primero vas a hacer la torta, sí, pero primero me la vas a traer a mí. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una palabra, le dice, no tengas temor, confía en las promesas de Dios. Hoy no quiero hablarte acerca de que primero le traigan al profeta, no quiero tocar esa enseñanza bíblica. Hoy quiero decirte que no tengas miedo, que Dios proveerá, porque Él es un proveedor por excelencia, su nombre es Jireh, Jehová proveerá. Debemos pues saber que algún dato interesante en esta historia de la palabra que Sarepta tiene un significado. Sarepta decía, la palabra Sidón significa pesca, venado, carne de venado, o sea, significa que era un lugar de abundantes cosas. Sin embargo, en ese momento estaba pasando por un momento de sequía, no había nada de comer. Y también la palabra Sarepta es el lugar del alfarero. Y hay veces que pasa que aunque pasemos por momentos de abundancia, de repente el Señor nos mete en una presión en la cual tú dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Se me está cerrando esto. Quiero decirte que en medio de cualquier circunstancia no descuides tus ojos de la mano provisora de Dios. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Siempre nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Si pudo sostener a millones de personas en el desierto durante 40 años, ¿cómo no lo va a hacer en este momento por nosotros? Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. Dice que Sarepta significa taller del orfebre. Quiere decir que hay veces que Dios nos mete en lugares donde nos va a formar, quiere hacer un molde nuevo en nuestras vidas, quiere hacer crecer nuestra fe. Y no vamos a crecer en nuestra fe mientras no pasemos por momentos difíciles. Entonces, pero la fe en Dios siempre va a triunfar. Dice la Biblia en el verso 15, dice, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, dice, y comió ella y su casa muchos días. A pesar del temor, a pesar del miedo, a pesar del hambre tal vez que estaba pasando la viuda, obedeció a Dios. Estaban en un momento de sequía, en un momento difícil, pero dice ella misma que solo tenía un puñado, pero dice la palabra que ella fue e hizo como le dijo Elías. O sea, ¿qué hizo? Creyó la palabra de Dios y dice que la harina no escaseó. Debemos de saber que Dios va a cumplir su promesa y en medio de la escasez Dios va a suplir en todo momento. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la mano provisora de Dios. En lo personal, sabes, yo continuamente veo las cosas cómo se multiplican.
le creemos a Dios y le seguiremos creyendo, porque los milagros se van a mirar en medio de la escasez, no cuando tengas abundancia, sino en medio de la escasez. Dice la Biblia que la harina de la tinaja no escoció, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Y yo quiero decirte que Dios te sostendrá, que no dejes que tu corazón, dice la palabra, que no se angustie tu corazón. Dice la palabra que no caigas en esa desesperación, como todos los gentiles que no tienen a Dios. Tú tienes a Dios. Créele a Dios. Dios usó a este profeta para un gran milagro de provisión. Y en la vida de él también, porque Dios sostuvo al siervo en medio de la situación difícil. Saber que jamás el Señor nunca va a fallar. Y si un día de plano te deja para ayunar, pues es porque es necesario también que ayunemos. Que dispongamos nuestro tiempo para Dios. Como último quiero decirte que el Señor cuida y protege a sus hijos, los bendice cada día, envía esa provisión para su familia, cumple sus promesas. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que los hijos tengan cuidado de su palabra. No temas, Jesucristo es tu protector, es tu proveedor, nunca te dejará, nunca te desamparará. Poderoso, dice, es Dios para hacer milagros en medio de la escasez. Creámosle a Dios y no permitamos que las malas noticias nos absorban tanto y nos apachurren que dejemos de creer en Dios, que desviemos nuestra mirada a las cosas naturales. Creámosle a Dios. Dios es fiel en medio de las circunstancias. Dios te bendiga. Suscríbete, dale like, dale compartir. Bendiciones.